Buenas tardes, soy el maestro Antonio Cos y el día de hoy vamos a revisar en esta clase lo que es el subtema de la especialización de los grupos en materia de delincuencia organizada. Estas imágenes, a lo que son los mexicanos, no nos resultan ajenas, sobre dos eventos muy importantes que nos indican el grado de avance y complejidad que han alcanzado los grupos de delincuencia organizada en nuestro país. Del lado izquierdo tenemos la imagen de la camioneta del atentado al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el día 26 de junio del 2020. Un atentado breve en tiempo, que alcanzó a superar los 2 minutos, pero bastante complicado, con mucho despliegue de armamento y violencia. Estamos hablando que en este atentado mueren 2 escoltas del secretario y una comerciante que por desgracia se dirigía hacia su trabajo. Resultaron también aparte 5 heridos y en total hasta las fechas recientes se llevan 19 detenidos. En este atentado fueron empleados muchísimo armamento, como de los más sonados son 5 fusiles Barrett calibre 50, un lanzagranada, se habla de 40 armas de diverso calibre, de distintos tipos de calibre, 7 granadas, más de 50 bombas molotov, no recuerdo bien si 51 o 52, 39 chalecos y más de 2.800 cartuchos de diversos calibres. No fueron vaciados todos sobre la camioneta del secretario, pero es el armamento que se halló en el lugar. Ya conocemos un poco, estamos familiarizados un poco con la dinámica de los hechos, de cómo fue bloqueada la unidad en la que iba el secretario, con una camioneta, o bueno, un camión de redilas, supuestamente una compañía, y pues le empiezan a disparar, ¿no?, con este armamento. Desde el primer día el secretario indica que el autor material de este hecho fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, y en el transcurso de los días se conoció información de que no nada más este cártel intervino. Fue el actor principal el Cártel Jalisco, pero estuvo apoyado de otras organizaciones criminales, que fue el cártel de la Unión de Tepito, el Cártel de Tláhuac y un grupo de la delegación Gustavo Madero que se conoce como ACME, que se dedica mucho a lo que es el robo. Este grupo en particular fue uno de los tantos que proporcionó terrenos para ocultar el armamento, algunos vehículos que fueron empleados en este atentado. Sabemos que el secretario salió herido, pero no perdió la vida en este atentado y ahorita se ha incorporado a sus funciones. Este ataque fue coordinado por el jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es Juan Miguel Torres Linares, conocido como el Vaca, que ya también fue aprehendido. La información posterior ha indicado que se trató de una operación en la cual fueron empleados 28 sicarios de distintas partes del país, los cuales fueron contratados 3 semanas previas al evento, y a su vez estaban divididos en 4 células operativas. En este punto, ellos tenían conocimiento de la trayectoria por la que iba a pasar el secretario y se instalaron en 3 puntos distintos para interceptarlo. En este caso, el evento, el atentado, ocurre en el primer punto de intercepción del camino del secretario de su domicilio hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Del lado derecho tenemos otro evento muy difundido en las redes sociales, el de un video que estuvo circulando aproximadamente el 17 de julio, en el cual se observa el grupo élite del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de un video en el cual se ve el despliegue del armamento y de las unidades con las que cuenta nada más este grupo élite.
Estamos hablando de que en el video aproximadamente aparecen 19 vehículos, 20 vehículos, con entre 75 y 80 personas. Obviamente, como hemos podido ver en el video, se alcanza a apreciar distinto tipo de armamento. También se alcanzan a ver nuestros famosos Barretts y bastantes armas automáticas, armas largas que son accionadas. Vemos de repente en este video que se hace mucho alusión al Mencho, al dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. También se hace referencia al 03, que es el dirigente de este grupo élite. Y el motivo de este video, que es lanzado, o bueno, es difundido en las redes sociales el 17 de julio, es un festejo al cumpleaños del Mencho, de este Nemesio Ceguera. Días después aparece otro video con un formato distinto en el cual este mismo grupo lanza amenazas a un grupo rival de lo que es el estado de Guanajuato, dirigidos, el cártel Santa Rosa de Lima, dirigido por este sujeto Yepes, con su apodo El Marro, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es en qué momento unos cárteles, unas organizaciones criminales alcanzan este poder, este despliegue de poder en el cual podemos ver que buscan liquidar. No era un acto de intimidación, buscan realmente ejecutar al secretario de la Policía de la Ciudad de México. ¿Cuándo se alcanza a ver un despliegue como el que desarrolla este grupo élite del Cártel Jalisco Nueva Generación? Y ese es el punto medular de esta clase. ¿En qué momento los delincuentes, esta delincuencia organizada, este narcotráfico mexicano se especializó a ese grado? Táctica, bélica y operativamente, ¿no? Vamos a checar esta parte. ¿Dónde fue el inicio de esta situación? Para esto nos vamos a remontar ya algunos años a lo que es el origen de la primera organización de delincuencia organizada en nuestro país de narcotráfico. Estamos hablando del Cártel de Guadalajara, ¿correcto? En este caso, este cártel fue dirigido en un inicio por el señor de la izquierda, que es Pedro Avilés, dirigente de este cártel de Guadalajara. Y en el lado derecho alcanzamos a ver un personaje que va a ser más reconocido socialmente, va a tener una mayor divulgación su nombre, que es Miguel Ángel Félix Gallardo. ¿Qué pasa en esta situación? Él es subalterno de este Avilés y llega un punto en el cual es ejecutado Pedro Avilés, valga la redundancia, y asume el mando del cártel de Guadalajara Félix Gallardo. Va a haber un cambio muy importante. Después sabemos que obviamente él es jefe de jefes, capo principal de la delincuencia organizada en México en ese periodo. Hay en este punto una transición. Pedro Avilés, el cártel de Guadalajara inicialmente, se dedicaba al narcotráfico, pero en pequeños volúmenes, sobre todo lo que era la goma de opio y marihuana. Concentrarnos un poco en lo que es la parte de la marihuana. Félix Gallardo va a tener otra visión, le va a dar prioridad a lo que es la producción de marihuana, pero una producción masiva en este caso, bastante industrializada. Para esto, antes de entrar en ese punto, me gustaría platicarles un poco sobre Félix Gallardo. Él no es un campesino, porque nosotros vamos a entender que las raíces del narcotráfico mexicano viene del campo, viene de personas que no tienen una formación estratégica ni en cuestiones de negocios, ni en cuestiones militares, operativas, ninguna de estas situaciones. Son gente de campo. El narcotráfico mexicano, sus orígenes son en el campo. Personas que cultivan ilegalmente marihuana y estos productos que mencionamos. Pero va a cambiar con Félix Gallardo. Él en su historia
En este caso, su formación, él es policía judicial. Estamos hablando en Sinaloa. Bastante interesante su formación porque después de estar en la policía judicial fue escolta de los hijos del gobernador Leopoldo Sánchez Solís y también se hizo amigo muy cercano de otro gobernador llamado Antonio Toledo. Va cimentando la estructura y la operatividad del cártel de Guadalajara, una persona que, a pesar de que, como comentábamos, tiene una carrera en la policía judicial, no tiene una formación escolarizada completa. Miguel Ángel Félix Gallardo estudió hasta el tercer año de secundaria. Y aquí, por ejemplo, viene una descripción muy interesante de el señor Javier Coello Trejo, que en su momento fue subprocurador de la PGR, de la Procuraduría General de la República, y que en este caso fue una de las personas encargadas en la investigación de Félix Gallardo. Él lo describía como una persona con mucha inteligencia natural, que a pesar de tener una escolaridad hasta el tercero de secundaria, se las arregló para controlar a todas las bandas antagónicas e integrarlas o adherirlas a este cártel, unificarlo. No se trataba de una persona mal hablada, grosera, era es muy directo, muy elocuente. Y algo muy interesante que nos indica esta autoridad, con un esquema, un fervor bastante religioso, muy católico, Félix Gallardo. Vemos la imagen de abajo, estamos hablando de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él fue benefactor bastante activo de esta casa de estudios, incluso al grado de que fue padrino de la generación de Derecho de los años de 1984 a 1989. Bastante, ¿cómo podríamos decir? Discreto, bastante... un camuflaje muy interesante el que manejaba esta persona, un camuflaje social, podríamos decir. ¿Qué pasa? Vamos conociendo con el tiempo que el segundo al mando del cártel de Guadalajara, estamos hablando de Ernesto Fonseca en el lado derecho, también conocido como Don Neto, y un personaje muy interesante que es Rafael Caro Quintero del lado izquierdo. Van a ser ellos las cabezas dirigentes del cártel de Guadalajara. La cabeza principal ya sabemos que es Félix Gallardo, en una cuestión estratégica, en una cuestión de manejo de recursos humanos estamos hablando de Ernesto Fonseca, y en lo que es la parte el encargado de la producción de la marihuana es Rafael Caro Quintero, del lado izquierdo. Algo muy interesante con Cártel de Guadalajara es que se enfocó mucho a administrar el delito en Sinaloa. De repente, cuando ciertas personas tenían problemas con algún tipo de delincuente o de delitos de la zona, acudían a la oficina de Miguel Ángel Félix Gallardo. Miguel Ángel, en este caso, era de dominio público la oficina donde él estaba a diario, Félix Gallardo. La gente lo conocía, sabía que manejaba un coche Mercedes-Benz y sabían dónde ubicarlo, y de repente, cuando había algún problema, acudían con Gallardo a que los apoyara. Algo muy interesante que tenemos que entender es que estos grupos de delincuencia organizada se distinguen de la criminalidad ordinaria en este punto. Tienen la capacidad de administrar el delito, administran los delitos de la zona. En algunos puntos puede parecer como una organización benefactora que apoya a la gente o los cuida, pero en realidad es un control sobre una criminalidad más ordinaria. Y esta era la forma en la cual operaba Félix Gallardo. Ya desde esos puntos empiezan a surgir otros nombres, todos subalternos, todos debajo de lo que es esta cabeza que comentábamos del cártel de Guadalajara, integrado por Félix Gallardo, integrado por Ernesto Fonseca y por Rafael Caro Quintero.
Empezamos a ver aquí en esta imagen algunos rostros familiares, como por ejemplo en la parte superior tenemos al Güero Palma, tenemos a Vado Carrillo, en la parte inferior, bueno, en las partes superiores y centrales tenemos a varios de los integrantes de los Beltrán Leiva, en la parte inferior tenemos a Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Mayo Zambada. Ya desde esas épocas que estaba operativo el cártel de Guadalajara, ellos eran parte de. Después vamos a ver cómo se fue fragmentando esta situación. ¿Qué va a pasar aquí? Más o menos conocemos un poquito la historia. Sabemos que el cártel de Guadalajara operaba bajo el cobijo de algunas autoridades, de muchas autoridades, las cuales sobornaban. Pero hay una dependencia clave para que el cártel de Guadalajara creciera de ese tamaño con ese poder, y estamos hablando de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, ¿no? Este organismo era una agencia, podríamos decir, de inteligencia del gobierno, que se encargaba de recabar información sobre actividades subversivas, terroristas y también del narcotráfico. Ya sabemos que posteriormente dio origen a lo que era el CISEN, pero en ese momento la DFS, que era una de las instituciones encargadas de perseguir este fenómeno, era el que daba cobijo, era el que daba cobertura al cártel de Guadalajara. En el lado derecho tenemos un personaje bastante polémico al lado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Estamos hablando de Guillermo González Calderoni, que en su momento fue el subdirector de la Policía Judicial Federal. Él va a tener, de las autoridades sobornadas por Félix Gallardo, él va a ser de los más cercanos, él va a ser con quien desarrolle diversas operaciones, podríamos decir. Aquí hubo esa relación, ese contubernio entre el cártel de Guadalajara y las autoridades, pero hubo un evento muy importante, el cual vino a cambiar todo, la situación. Nos estamos refiriendo a esta parte de la izquierda, esta imagen, que es la ejecución del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. En este caso conocemos un poco sobre la situación de Camarena, de que era un agente de la Dirección Antidrogas de Estados Unidos y que estuvo operando aquí, estuvo infiltrado en lo que era el cártel de Guadalajara, estuvo infiltrado en lo que es este rancho del Búfalo, de los ranchos principales de producción de marihuana del cártel de Guadalajara, donde desarrolla este producto Caro Quintero. Lo ejecutan, obviamente Estados Unidos toma cartas en el asunto y empieza esta represión hacia los cárteles, hacia este cártel, del cual después van a devenir otros. Una represión tanto nacional como de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Obviamente Félix Gallardo es detenido y también, Rafael Caro Quintero también es detenido, Ernesto Fonseca es ejecutado, pero viene una fragmentación posterior a la detención de Félix Gallardo. En este punto él ya más o menos tenía conocimiento de que las autoridades estaban detrás de él y en persona reúne a los capos anteriormente mencionados y fragmenta el cártel, les da esa autoridad, les permite operar en distintos puntos. Como podemos ver, en Tecate se queda lo que es Joaquín Chapo Guzmán. En Ciudad Juárez y Nuevo Laredo está Rafael Aguilar Guajardo, que también era elemento de la Dirección Federal de Seguridad. En San Luis Río Colorado es el Güero Palma y todos los que vemos aquí en esta imagen. Se encargan del control ya dividido el cártel, cada quien funda o ayuda en la formación de otro cártel distinto. Aquí
vamos a ver un punto muy importante. No vamos a hablar de todas las historias de todos los cárteles, ¿no? Pero vamos a profundizar en uno. El cártel del Golfo. Para checar el punto al que vamos a llegar. Este cártel fue fundado en 1988 por principalmente el señor de la parte superior derecha, que es Juan Nepomuceno Guerra, y también contribuye bastante en la formación Juan García Ábrego, que es el señor de la parte inferior, que es su sobrino. En este caso, la base operativa de este cártel es en Matamoros, en Tamaulipas. Aquí hay un punto muy importante. Juan Nepomuceno Guerra funda la organización criminal desde los 30, pero se dedicaban a lo que era el contrabando de whisky. Recordemos que es un poco la época posterior a la prohibición, y se dedican a traficar alcohol hacia Estados Unidos. Lo cruzan por lo que es el río Bravo, tienen el control del río Bravo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no en los libros o en los documentos, cuando ustedes revisan, nos hablan de ellos dos como los fundadores? Porque en los 80s, ya estamos hablando de que Juan Nepomuceno ya era una persona de edad avanzada, va a tomar el control del cártel su sobrino Juan García Ábrego en los 80s, y cambia el giro de la organización. Ya no va a ser alcohol lo que se dediquen a traficar, se va a enfocar en lo que es el narcotráfico. Entonces, por eso estamos hablando de que se consideran ambos los fundadores del cártel del Golfo como tal, ya como una organización de narcotráfico. Algo muy importante en esos momentos, con todo este manejo posterior a este Juan García Ábrego, el cártel del Golfo se vuelve en la organización criminal más poderosa de Latinoamérica. Literal. Va a tener muchísimo poder. ¿Qué va a pasar? Sabemos que obviamente van cambiando de mando las organizaciones y llegamos a este señor, que es central en el tema que vamos a ver ahorita. Se llama Osiel Cárdenas Guillén. Él, en su historia personal, estamos hablando de que en algún momento era entrenador de perros, era ladrón de automóviles, pero él se incorpora a la organización, al cártel del Golfo. Estamos hablando que en el año 1996 es detenido Juan García Ábrego, quien habíamos comentado previamente, y coincide que es el año en el que este Osiel empieza a ascender en la organización criminal. Un año después, 1997, hay un enfrentamiento interno en el cártel del Golfo. Hay una batalla entre dos células. Una es comandada por Antonio Nolasco, conocido como el comandante, y la otra célula es dirigida por Salvador Gómez Herrera, conocido como el Chava. Se enfrentan y muere el comandante. ¿Qué pasa aquí? El cártel del Golfo en ese momento es dirigido por el Chava y por Osiel Cárdenas. Toman el mando. Un dato bastante curioso: en el año de 1998, un año posterior, es encontrado el cuerpo de Chava Gómez en un mezquital. Fue ejecutado, y obviamente pues quien toma el mando completo del cártel del Golfo es Osiel Cárdenas. De ahí él ha tenido varios apodos, pero hay uno muy interesante que se acuña en ese momento posterior. Es conocido como el Matamigos, porque es como un secreto a voces que él es el que ejecuta al Chava. Osiel va a manejar un perfil bastante interesante de lo que es el cártel del Golfo. Va a ser el autor intelectual y material en algunos casos de varios homicidios, pero era conocido porque no era una persona que cometiera muchos errores. Por ejemplo, lo que era la DEA, el FBI y en nuestro caso una institución nacional, la PGR, las tres coincidían en algo respecto a Osiel. Él tenía el control total de Tamaulipas.
a través de la dirección del Cártel del Golfo. Un hombre bastante frío, bastante calculador, bastante agresivo con los contrincantes y que no cometía muchos errores. Pero hay un error que comete muy importante. En este caso, en algún punto, tiene un enfrentamiento con dos agentes, uno conocido como Joe Dubois, que era de la DEA, y Daniel Fuentes, que era del FBI. En este caso, ellos habían negociado con un informante del Cártel del Golfo y el sondear, podríamos decir, los movimientos de Ociel Cárdenas y del grupo. Y en algún punto ellos, los dos agentes y este informante del Cártel del Golfo, están en una camioneta y son rodeados por elementos del Cártel del Golfo. Llega también Ociel y empieza un enfrentamiento verbal, porque ellos se identifican y pues esto sí es lo que les comenta, que no les interesa quién sea, ¿no? Ellos le hacen mención de que pues lo que pretende hacer Ociel va a tener consecuencias bastante graves, ¿no? De parte de lo que es el gobierno norteamericano. A lo que él también responde que él no le interesa porque en este caso aquí es su territorio. Pero al final, por alguna situación les perdona la vida y ellos pues regresan a sus actividades, informan al gobierno norteamericano sobre la presencia de Ociel y todos estos elementos, la operatividad del Cártel del Golfo también, y la autoridad norteamericana ofrece una recompensa de $2 millones por Ociel Cárdenas. Le pone precio a su cabeza y él entra en una cuestión paranoica, se queda paranoico, sabe que su cabeza tiene un precio y que no puede confiar en mucha gente, a pesar de que maneje un control muy drástico, pues siempre va a haber algún soplón que se quiera llevar esa recompensa, ¿ok? Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa a esta historia de delincuencia mexicana. Vamos a entrar en un pequeño paréntesis. Vamos a retomar un poquito más adelante Ociel. Nos vamos a ir hasta Guatemala. Nos vamos a checar la historia de la Unidad Militar Especial de Guatemala, conocida como los Caiviles. Unos expertos de los más grandes grupos militares del mundo. Aquí estos elementos son instruidos para combatir en toda clase de terreno, en cualquier condición atmosférica y básicamente contra cualquier enemigo. Se caracterizan por algunos puntos, como la de ser insensibles, literal. El llegar a un estado de ser insensibles, valga la redundancia, en un periodo de 2 meses, que es el tiempo que dura este entrenamiento caivil. Aquí, por ejemplo, vamos a checar esta parte. Nacen en el año de 1974, cuando se forma lo que es su centro de adiestramiento y operaciones. Coloquialmente, el centro de operaciones Caivil es conocido como el infierno, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Le designan ese nombre por las condiciones meteorológicas de la zona. Estamos hablando de una temperatura de 38 grados y estamos hablando de Guatemala, esta cuestión de Petén, la selva, y mucha humedad. Entonces esas condiciones son bastante adversas y por eso esa denominación del infierno. ¿Para qué fue creada esta institución? ¿Para qué fue creado este grupo? Fue para enfrentar a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que durante 4 décadas estuvo generándole problemas al gobierno de Guatemala. No cualquiera es entrenado en este punto. Tienen que ser fuerzas
élite del ejército de determinado país para después ir a, podríamos decir, certificarse con los caibiles. Podemos ver, nos da mucho de qué hablar esta frase en la entrada de este centro que dice: si avanzo, sígueme; si me detengo, premiame; y si retrocedo, mátame. Aquí, este curso de los caibiles está desarrollado en 3 etapas. La primera tiene una duración de 21 días y es una instrucción teórica y un entrenamiento práctico. Aquí, por ejemplo, ellos hablan de desarrollar o incluso hasta medir el espíritu militar del soldado, de este entrenado, y el nivel moral. La segunda fase se desarrolla en la selva por 28 días y estamos hablando de un severo entrenamiento. Es entrenado el caibil en esta segunda fase en lo que es la destreza en la guerra irregular y buscar que sea capaz de cruzar cualquier terreno: pantano, agua, riscos, detectar minas, todas estas condiciones de entrenamiento severo militar. Y la tercera fase, en este caso el caibil, que ha llevado un proceso de desensibilización física y emocional. Está acostumbrado a comer lo que sea, está acostumbrado a comer insectos, roedores, reptiles. Ya en este estado, tercera fase, debe de buscar desarrollar ataques de aniquilamiento, maniobras de inteligencia, penetrar en el territorio enemigo. Y aquí hay un punto muy interesante de este entrenamiento y bastante fuerte de los caibiles. Durante ese proceso de entrenamiento, ellos van a operar en parejas, los cuales se denominan cuas. Pero en este entrenamiento se les asigna un cachorro de perro, y es su compañero durante este entrenamiento. Lo alimentan, lo cuidan, lo protegen, y al finalizar el entrenamiento tienen que privarlo de la vida, tienen que comérselo e incluso beber de su sangre. Nos puede sonar bastante fuerte, tal vez en algún punto absurdo, pero es lo que se comenta en esta parte del entrenamiento, que ya es la cereza del pastel, podríamos decir de forma cruel, a este entrenamiento desensibilizador del caibil. Regreso un poco a lo que es los cuas, esta pareja en la cual ellos operan y son entrenados. Es una palabra que significa hermano. Tenemos que entender que un hermano no por una cuestión sanguínea, sino un hermano elegido para ti, hasta cierto punto que el destino y entrenamiento militar ha elegido para ti. Van a operar todo en parejas, incluso si por ejemplo algún integrante de la pareja se equivoca, es sancionar a la pareja como tal. No puede haber esos errores, deben de estar compenetrados completamente. También, a la inversa, si alguno tiene un gran desempeño, los dos son premiados. Básicamente, este elemento de cuas lo que busca es desarrollar la camaradería, una unión. La palabra caibil, porque explicamos quiénes son los caibiles, pero ¿qué significa esta palabra? Su significado es estratega, el que tiene la fuerza y astucia de 2 tigres. Desde ahí vemos desde qué perspectiva se va a proyectar el nombre y las características de este grupo militar. Deriva de un rey llamado Caibil Balam, que se resistió a la conquista de los españoles. En este caso estamos hablando de Gonzalo Alvarado. Su escudo, como podemos revisar, tiene varios elementos. El color azul es para el día, pero también representa el mar y el cielo, que es por donde operan. Como decimos, van a operar en cielo, mar, tierra, en toda cuestión geográfica, en toda condición climática y en todo momento del día.
Están entrenados para operar ante cualquier situación, la que sea. Regreso un poco a esta parte del color, de los colores de su símbolo, de su insignia. El negro, por ejemplo, representa las operaciones nocturnas. La cuerda en diagonal que podemos ver en el centro es para las misiones terrestres. Y este puñal con una llama en la parte superior es un símbolo de libertad. Básicamente su escudo nos indica las características de operatividad de este grupo. Vamos a ir regresando un poco a lo que les comentaba de Ociel. También nuestro ejército mexicano ha mandado a algunos elementos a prepararse con los caiviles. Como podemos ver, en aquel momento eran 39 enviados mexicanos a entrenar con los caiviles. Regresamos un poco a México y tenemos aún nuestras fuerzas especiales. Ahorita ya cambiaron de nombre, pero en su momento se llamaban Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, también conocido como GAFE o GAFES en plural. ¿Qué pasa con estos elementos? Es la unidad élite del ejército mexicano y estaban encargados de las operaciones especiales, su mismo nombre lo indica, y también sobre todo lo que es encubiertas e infiltración. Están entrenados en todo, en toda la cuestión militar. Están entrenados para lo que es la intervención, para el contraterrorismo, para protección de funcionarios, en explosivos, contrainsurgencia y algo muy importante, operaciones de respuesta rápida. De estos elementos están siguiendo esta línea, están entrenados para lo que es la supervivencia, reacción inmediata, combate, así como dijimos de los caiviles, combate en cualquier territorio y en cualquier condición. Su entrenamiento les permite utilizar básicamente cualquier instrumento, cualquier aparato o equipo militar. Fue constituido este grupo GAFE en 1990, pero cobraron en notoriedad, podríamos decir, en el año de 1994 porque fue uno de los grupos que fueron enviados a Chiapas cuando es el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y para concluir esta parte de los GAFES, se han entrenado también con diversos grupos militares importantes. Se han entrenado con los Rangers norteamericanos, se han entrenado con los Sayeret israelitas, con la gendarmería francesa y, como vimos en la portada de la revista, también con los caiviles que ya habíamos mencionado. ¿Cuál es el punto nuclear de esta clase, de esta evolución de la delincuencia organizada? Es aquí, cuando nuestro grupo élite, lo mejor que teníamos, como se dice coloquialmente, la crema de la crema del ejército, que eran los GAFES, nos dan la vuelta, nos traicionan y se unen a lo que es la delincuencia organizada. Se convierten en lo que conocemos como los Zetas. Estamos hablando del año 1998 cuando fueron formados. La historia de su formación es la siguiente. Ociel Cárdenas, regresando a lo que les comentaba, está paranoico, está asustado, sabe que no va a tardar mucho tiempo para que alguien lo ponga, para que la autoridad lo detenga, y le encarga a su guardaespaldas, que es este sujeto llamado Arturo Guzmán de Sena, quien va a ser posteriormente conocido como el Z1. Al teniente Arturo Guzmán de Sena, desertor del ejército mexicano, le encarga que reclute diversos elementos de excelencia para que integren su equipo de guardaespaldas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Guzmán de Sena convence a varios de sus compañeros GAFES para que deserten y se unan al Cártel del Golfo. Por ejemplo, el señor que tenemos aquí en la imagen, su nombre es Jesús Enrique Rejón, conocido como Z7 o Mamito, comandante Mamito.
Él va a dar una historia bastante interesante, nos va a dar toda una pauta de los orígenes de los Zetas, porque él nos indica que en un inicio eran 7 y que posteriormente se integraron otros 7 gafes o exgafes, hasta que Guzmán de Escena, ya ahora conocido como Z1, designación que le dio Osiel Cárdenas, convence a otros 17 para dar un total de 31. Los primeros Zetas fueron 7, después 7 y después hasta un total de 31. Para esto, me estoy desviando un poco de esta parte. ¿Qué significa o por qué ese nombre de Zetas? En este caso va referido a que era una denominación, una identificación de clave. Refería a lo que es la frecuencia de los radios. Obviamente en esta cuestión de operatividad, de sigilo, no puedes estar diciendo tu nombre con apellido para que la autoridad lo escuche. Entonces sí tenían que ser muy discretos. Ellos, como vimos, son los militares mejor entrenados de México. Van a saberse 2 que 3 trucos para entorpecer las investigaciones. Bastantes trucos, más bien, no 2 o 3, bastantes. Expertos en el manejo de diversos armamentos como los AR-15, como AK-47, lanzagranadas, granadas de fragmentación, misiles tierra y aire. Van a tener un altísimo nivel de profesionalidad y de manejo bélico y táctico. Sobre todo uno de los puntos nucleares de los Zetas era su sistema de escuchas y que se comunicaban con señales encriptadas. Entonces, cuando las fuerzas de seguridad se enfrentaron a ellos, u otros grupos se enfrentaron a ellos, pues estaban en completa desventaja. Ellos están entrenados para eso, y no son cualquier soldado, no son cualquier policía, eran lo mejor de lo mejor. ¿Qué pasa? En este caso, en el año 2003, en marzo, es detenido Osiel Cárdenas. Un rato lo estuvieron cuidando su equipo de los Zetas, pero al final sí es detenido. Es encerrado en la cárcel de La Palma. Y algo ocurre muy interesante. Él va a seguir manejando al cártel desde esta institución penitenciaria, desde este centro penitenciario. Al grado que logra vincular al cártel del Golfo con el cártel de Tijuana dentro de ese centro penitenciario. Llega un punto en el cual todavía mantiene un control del cártel, pero es inevitable que al estar privado de la libertad, al estar encerrado en un lugar, va perdiendo esa fuerza, va perdiendo ese poder y va perdiendo ese liderazgo. Sobre todo de su equipo, de su grupo especial que son los Zetas. Esta relación de Zeta Caiviles no se puede ignorar. Como podemos ver en la imagen, los Zetas en un inicio van a ser entrenados por diversas fuerzas militares de élite, entre ellas los Caiviles. Después, cuando siguen dentro de lo que es Cártel del Golfo y posteriormente se van a ir desprendiendo progresivamente, reincorporan a sus maestros Caiviles, los reclutan para incorporarse a las filas de los Zetas. Podemos ver, por ejemplo, aquí se da mucho en esa época esta parte de la comunicación a través de las mantas, y va a haber mantas de los Zetas, como por ejemplo la que podemos ver de la parte superior derecha, en la cual buscan reclutar militares o exmilitares, ofreciéndoles un buen sueldo, comida, atenciones, que no pasen maltratos. Esa frase es bastante interesante. Nosotros no te damos de comer sopas Maruchan, porque de repente es como esta imagen pública de que de que tal vez las condiciones del ejército muchas veces no son las más indicadas. Aquí tenemos que entender este punto. ¿Por qué los Zetas, como se dice coloquialmente, voltearon bandera a la nación? ¿Por qué voltean bandera al ejército?
fue una cuestión económica. Les pagaron mejor. Y es algo que tenemos que tener muchas veces, que gran parte de que las fuerzas de seguridad, llámese seguridad nacional o seguridad pública, voltean bandera es por esta cuestión económica, de que no se les dan las condiciones adecuadas. Entonces, si un grupo de delincuencia organizada te promete mayores comodidades, mayores recursos, pues tal vez por eso no suena tan complicado o tan dispar que se han incorporado a las filas del cártel del Golfo. ¿Qué pasa también? Empiezan a haber divisiones entre el cártel del Golfo y Z y los Z. En este caso, los cárteles del Golfo también, a través de estos sistemas de comunicación de las narcomantas, empiezan a decir que ellos no son como los Zetas, no son secuestradores, no son terroristas, no son asaltabancos. Algo muy interesante es que sí va a haber una operatividad muy distinta entre lo que es cártel del Golfo y este brazo de seguridad. Los Zetas se van a caracterizar porque son muy organizados y muy violentos, extremadamente violentos. Ahorita estamos acostumbrados, por desgracia, porque no se puede acostumbrar uno a esa situación, a ver descabezados, colgados, embolsados, narcofosas, y han existido de mucho tiempo, pero ya en este grado violento estamos hablando de que fue una cuestión implementada por los Zetas, esta estrategia de terror, esta estrategia de controlar a través del terror. Aquí podemos ver algo, porque en el inicio de la clase vimos una parte del video del grupo élite del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ahorita de repente nos sorprende mucho lo que son estos tanques, ¿no? Pero estos tanques ya existían. Estamos hablando que desde principios de los 2000 también los Zetas son quienes empiezan a desarrollar estos narcotanques, conocidos coloquialmente como monstruos. Del lado derecho tenemos un gráfico de lo que es la estructura que va adquiriendo el cártel de los Zetas. Se va a ir independizando poco a poco del cártel del Golfo. Se empieza a conformar un grupo nuevo. Va a tener un líder central. Van a tener los jefes de plaza, que es una persona encargada de un territorio en específico, y de ahí baja a dos líneas. Una línea de lo que es el mando o la estructura, que es el lado derecho, que va desde la parte más baja en la jerarquía, que son las focas, las células y los halcones, que son personas encargadas de proporcionar información sobre si, por ejemplo, pasaron ciertos elementos de seguridad, si hay algún operativo. Son los ojos y oídos del cártel. Después están los sicarios, que son estos gatilleros, son las personas encargadas de ejecutar a los enemigos, ejecutar objetivos. Y después vienen los comandantes, que son las personas encargadas de decisiones tácticas. Son los que elaboran estos planes de una plaza en particular. Obviamente el jefe de plaza es quien tiene la última palabra ahí. Del lado izquierdo tenemos igual una estructura, una jerarquía en lo que es la cuestión de narcotráfico. Tenemos estos mensajeros, tenemos intermediarios y tenemos los narcotraficantes. Aquí hay que entender algo muy importante. Ellos estaban entrenados para combatir a la delincuencia organizada. Entonces tienen mucho conocimiento de lo que es la delincuencia organizada. De lo peor, podríamos decir. Conocen lo peor de las organizaciones paramilitares, conocen lo peor de la guerrilla, conocen lo peor del narcotráfico e incluso conocen lo peor de lo que son las mafias internacionales. Tienen toda la información, entonces tienen toda la instrucción y escuela para convertirse en ese grupo de gran poder y violencia en el cual se transformaron. ¿Qué pasa en esta parte? Autores de eventos bastante agresivos, bastante fuertes, bastante violentos, como por ejemplo el que podemos ver en la parte de la izquierda,
23 cadáveres en una sola noche, 9 colgados en un puente y 14 decapitados. Nunca en la historia del narcotráfico se habían visto ese tipo de eventos, de tantos muertos y tanta hazaña en un solo evento. O por ejemplo como en Tamaulipas, que se encargaron de desarrollar cocinas. Cocinas va a entenderse este lugar donde desaparecen los cuerpos. Cocinar se refería a utilizar diversos productos químicos para disolver los cuerpos. Los disolvían con ácidos o muchas veces por lo que era combustión. Los metían en bidones, en tambos y los quemaban. Ese es el término, cocinar. ¿Qué pasa? La historia interna de los Zetas va a tener 3 momentos claves. Estamos hablando con su formación de lo que comentamos previamente con esto Ciel Cárdenas, con Z1, con este Guzmán de Sena. Y aquí llegamos a un punto medio en lo que es el desarrollo del cártel de los Zetas. Estamos hablando de el sujeto que se ve en la diapositiva, Heriberto Lascano, conocido como el Lasca o conocido en clave como Z3. Otro de sus apodos muy famosos era el Verdugo. Él va a ingresar o va a tomar el mando de la organización de los Zetas en el año 2002, cuando es ejecutado en Matamoros, en un restaurante de Matamoros, este Guzmán de Sena, Z1. Y de aquí va a venir algo muy importante. Es el punto en el cual cúspide, es el punto más alto de los Zetas, bajo la dirección de este Heriberto Lascano. Este personaje, este sujeto, eran también ex-gafe y se caracterizaba por un entrenamiento bastante particular, el de la inteligencia militar. Por ejemplo, Samuel González, que era ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía Mexicana, decía que tenían una enorme capacidad táctica en este punto bajo las órdenes de este Z3. Eran capaces de tomar una ciudad en 7 u 8 días, literal, controlarla completamente. Z3 va a ampliar el grupo de los Zetas y a reforzarlo en cuanto a estructura, en cuanto a operatividad, en cuanto a complejidad. Le va a dar el impulso a lo que son los Zetas. Por ejemplo, dentro de su mando, podríamos decir, es cuando se crean campos de adiestramiento para nuevos reclutas, porque los Zetas eran muy herméticos. Estos 31 gafes que comentábamos eran muy cerrados, pero obviamente se dieron cuenta que al ir avanzando, al ir evolucionando y al ir controlando mayores territorios, al ir controlando mayor parte del sector del narcotráfico, van a requerir más integrantes en el grupo. Entonces van a entrenarlos, van a crear campos de adiestramiento. ¿Cuándo se independizan del cártel del Golfo? Estamos hablando del año de 2010. Se vuelven un grupo aparte completamente. Durante el mando de este Lascano, del Z3, ocurren varios eventos muy importantes y muy trágicos. Por ejemplo, que podemos ver en la imagen de la derecha. Una masacre de 72 migrantes. A todos les metieron el tiro de gracia, algunos balazos y el tiro de gracia, porque se habían rehusado a traficar drogas para los Zetas. Estamos hablando en San Fernando, Tamaulipas. Mataron, ejecutaron a diestra y siniestra. Tardaría muchísimo tiempo en esta clase en explicar todas las ejecuciones, pero hay una muy particular en este caso de estos 2 payasos ejecutados en Tabasco, conocidos como Resortijo y Bigotito, quienes también presentaron señales de tortura y que fueron ejecutados por ser supuestos informantes del ejército. No hay una información tan clara, pero los Zetas no iban a perdonar a nada y a nadie que se les atravesara. Iban a ejecutar a quien fuera, incluidos estos payasos. Dentro de la parte de negocios, dentro de la parte administrativa,
Los Zetas controlaban de todo, por eso de repente en la clase anterior, que era los nichos de oportunidad de la delincuencia organizada, les mencionaba que donde vean negocio, un grupo de delincuencia organizada le va a entrar. Los Zetas controlaban ranchos, controlaban hipódromos. Se dedicaron mucho a esto de lo que era la parte de cría de caballos, carreras también de caballos, compraventa de caballos. Por ejemplo, Z42 estaba dirigiendo mucho lo que es esta parte de cría de caballos allá en Estados Unidos. Un ejemplo. Dueños de muchísimos negocios, tiendas, casinos, restaurantes, gimnasios, autolavados, los cuales generalmente operaban en el día como un negocio fachada, pero eran utilizados como casa de seguridad, donde obviamente guardaban drogas, armas, personas que llegaron a secuestrar, porque también se dedicaron mucho a lo que era el secuestro. También eran puntos para lo que era el narcotráfico y giros de lavado de dinero. Destacan de estos negocios de los Zetas esta plaza del lado izquierdo que se llama Black City Mall, ubicada en Piedras Negras, estamos hablando de Coahuila, en la cual básicamente se enfocaron a lavar dinero, a blanquear capital. No se tiene la certeza de que todos los negocios dentro de la plaza eran de los Zetas, pero la plaza en general sí era controlada por los Zetas y era utilizada como una fachada para blanquear capital. Del lado derecho tenemos una empresa muy importante llamada ADT Petroservicios, la cual les ayudaba también a lavar dinero. Estaban metidos en muchos negocios con muchas empresas bastante importantes. ¿Qué pasa? Estamos hablando de 2012, estamos hablando de octubre, y es abatido el Z3. Llega una denuncia a lo que es la Marina, una denuncia anónima. Una denuncia anónima que se cree que tiene que ver con el cartel de Sinaloa, ¿no? Pero en la cual Z3 se les comenta a los marinos que Z3 está asistiendo a un partido de béisbol en el estadio de Progreso. Asisten las fuerzas castrenses y hay un enfrentamiento, podríamos decir enfrentamiento porque en realidad pues lo mataron, lo privaron de la vida. Lo ejecutan, se presenta, se vuelve de dominio público esta información, hasta el presidente lo llega a mencionar en su momento y unos días después es robado el cuerpo de Z3 de esta funeraria. Lo recuperan, por así decirlo, Miguel Ángel Treviño, Z40. No iban a dejar a su líder en las manos de la autoridad. Podríamos decir que esta fase de descenso va a iniciar aquí. La fase de ascenso previamente fue con Lascano, con Z3. Ya muerto, toma la dirección del cártel de los Zetas Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z40. Aquí algo muy importante es que Z40 va a ser un personaje clave, va a ser un personaje muy importante, el cual en ciertos momentos compartió el liderazgo con Z3, podríamos decir. En algún punto inicialmente fue su subalterno, pero adquirió mucha fuerza Z40 y van a compartir el liderazgo del cártel de los Zetas por dos facciones, podríamos decir. Él es oriundo de Nuevo Laredo, pero creció en Texas. Desde pequeño, desde joven, empezó a ingresar a lo que es el robo y el narcomenudeo con una pandilla que eran conocidas como los Texas, literal, de latinos, podríamos decir. Él ingresa al cártel del Golfo en el año de 1999. Treviño no tiene carrera militar. Él no es ex-gafe como Z3 o como Z1 o como Z7, como mamito también era el gafe. Treviño no. Pero él es reclutado personalmente por Ociel, le ve ciertas habilidades Ociel Cárdenas,
ciertas características que le pueden ser útil para la organización. Se vuelve uno de sus hombres de confianza y en algún momento va ascendiendo en la jerarquía de la organización y se vuelve el principal lugarteniente de Lasca, del Z3. Pero algo muy importante, al no tener esta formación militar, en un principio no fue bien recibido por los ex-gafes. No les caía bien, no se llevaban bien con él, no era parte de su equipo en cuestión militar, podríamos decir. En el año de 2005 se vuelve jefe de plaza de Tamaulipas. Todavía estábamos hablando de que eran parte del cártel del Golfo. Se caracteriza Z40 por un gran despliegue de violencia, de gran intimidación, mucha crueldad hacia el oponente. De estas cuestiones que hablábamos de guisardos, cocinas, él es uno de los principales personajes en desarrollar esto, cocinar vivo al enemigo. En algunos textos que encontrarán le decían estofado, esta técnica del estofado. Él va a dirigir o ser de los principales dirigentes de esta masacre ocurrida entre los días 18 y 20 de marzo del año 2011. Se va a llamar la masacre de Allende. Y como dice este texto, cuando los Zetas desaparecieron hasta 300 personas. Algo muy importante, este caso fue ignorado hasta el año 2014. 3 años y nadie dijo nada. El núcleo de este problema, de este evento, fue que Z40 y Z42, que son hermanos, los hermanos Treviño, querían castigar a unos traidores llamados Alfonso Poncho Cuellar, Héctor el Negro Moreno y Luis Laguiche Garza, oriundo de Allende, quienes en ese momento Z40 y Z42 creían que colaboraban con las autoridades de Estados Unidos y que se habían llevado al parecer $10 millones de la venta de drogas. Ingresan a Allende, Coahuila, 60 sicarios y secuestran a todas las personas que llevan el apellido Garza. Incendian 32 viviendas y 2 ranchos. Desaparecieron a 26 personas. A otras 20, pero familiares y conocidos de Garza, 3 amigos de Cuellar y 2 trabajadores de Héctor, de estos personajes que mencionamos. Hay 2 versiones, podríamos decir, de la cantidad de personas desaparecidas. La Procuraduría del Estado de Coahuila habla de 42 personas desaparecidas. La versión pública, la cual va a tener un sustento muy importante, que es la declaración de Héctor Villanueva en un juzgado de Estados Unidos, en un juicio contra Z40 y Z42, va a hablar de 300 desaparecidos, 300 personas desaparecidas por los Zetas. Aquí, como podemos ver en las imágenes, hubo un despliegue de armamento increíble, en el sentido de la cantidad de armas utilizadas, de elementos bélicos empleados. Y algo muy importante, una colusión con la autoridad. A 20 agentes de la policía municipal se les instruyó para que, 1, no patrullaran ese día, esos días, no respondieran a las llamadas de auxilio, y algo muy importante, que levantaran a cualquiera de apellido Garza para entregárselo a los Zetas. En 2 ranchos es donde se enfocan o se encargan de desaparecer a los cuerpos. En el rancho Garza los amontonaron, los apilaron dentro de una bodega, la cual incendiaron, y en el rancho 3 hermanos los metieron los cuerpos en toneles, los cuales también incendiaron. Algún informante de los Zetas comentó que llegaron a un punto en el cual fue tan grande la combustión dentro de estos toneles que parecía mantequilla la persona que estaba siendo incinerada. Y que los cuerpos al final pues fueron de esto que quedó en los toneles, fue tirado o depositado en un pozo. Hay 2 sobrevivientes de este evento, una niña de 5 años y un niño de 3 en esa época. Aquí, ¿cuál es otra información que se ha filtrado posterior? Es que un miembro de un alto cargo de los Zetas cooperó con la DEA para entregar los datos
telefónicos tanto de Z40 como de Z42 y rastrearlos. Gran error de la DEA. Como podemos ver en este subtítulo, una traición y un error de la DEA. El gran error de la DEA fue que compartió esta información con la policía mexicana, la cual a su vez filtra esta información a Z40 y Z42 y obviamente ellos se enteran de los nombres de las personas, de los informantes, y pues ejecutan esta masacre en Allende, Coahuila. Otro evento bastante trágico dentro del mando de este Treviño, de Z40, es el incendio en el Casino Royal. Estamos hablando en Monterrey, el cual dejó 52 muertos y se debió a que los Zetas querían extorsionar este lugar con un pago de 130,000 pesos semanales, una cuota. Al negarse el dueño del casino, lo queman. Lo queman con 52, bueno, más personas, salían varios heridos, pero en total de muertos son 52. Otro evento bastante trágico bajo el mando de este Z40 es la ejecución de 44 reos y la fuga de 37 en el Cerezo de Apodaca. Estamos hablando de que el Cerezo de Apodaca era una institución, un centro penitenciario donde había mucho del cártel del Golfo. Recordemos que en un principio Zetas era el brazo armado del cártel del Golfo, pero después se separan. Entonces ejecutan a 40 golfos o 40 integrantes del cártel del Golfo y liberan a 37 Zetas, 37 de sus integrantes. Un ejemplo muy importante para entender el poder y la fuerza de los Zetas. Que bueno, han habido muchos ejemplos durante el desarrollo de esta clase, pero un ejemplo muy importante es lo que ocurre en Coahuila. Van ellos a tener un control total de Coahuila. Literal, cuando decimos control total es todo. Van a controlar el territorio, las actividades que se desarrollan dentro de Coahuila. Van a tener influencia sobre las fuerzas de seguridad a través de sobornos. En un inicio, los Zetas no son tontos. Los Zetas saben que antes de dar un balazo, antes de cortar la cabeza a alguien, puedes llegar con un soborno económico y lo más seguro es que caigan esas personas, ¿no? Porque el dinero corrompe, el poder corrompe, es una realidad. Y obviamente, refiriéndonos a un punto que comentamos previamente, si las fuerzas de seguridad están mal pagadas y en malas condiciones, y de repente llegan estos elementos con una suma jugosa económica, pues no suena raro que pasen esas situaciones. Van a sobornar a lo que es la policía estatal, estamos hablando de Coahuila, a la policía municipal, a la policía, en este caso a la policía federal en aquel momento, y hasta el ejército. Van a echarse a la bolsa a los políticos y presidentes municipales de Coahuila. De igual forma van a tener una gran influencia y un control sobre las prisiones. Algo muy interesante que pasa en Coahuila. Cuando la zona se ponía caliente, cuando dicen la plaza se puso caliente, la situación se complicó, los Zetas tenían lugares muy importantes en los cuales sabían que era seguro reunirse y que no los iban a buscar. Las prisiones, las cárceles. Los Zetas se resguardaban en las cárceles en Coahuila. Destaca el centro penitenciario de Piedras Negras. Literal era su base de operaciones. Cuando había algún problema, nos metemos ahí y nadie nos va a buscar. Dentro de este control de los aparatos y de los representantes de Procuración de Justicia, ellos tenían comprada a lo que era la Procuraduría General, a la delegación de la Procuraduría General de la República de la zona, y tenían también comprada a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Esa es la realidad, algo que tenemos que entender. No estamos diciendo que todas las autoridades, porque no podemos generalizar, pero para que opere la delincuencia organizada de esta forma tan, valga la redundancia, organizada, sistemática y compleja, con tanta fuerza, necesitas estar coludido con la autoridad.
Esa es la realidad. Llegan a esa fuerza porque compran a las autoridades indicadas. Algo bien... Piedras Negras va a ser un ejemplo muy particular de ese control de los Zetas. Incluso tenían gente trabajando en el Ministerio Público de Piedras Negras. ¿Ok? Una enorme influencia sobre los funcionarios públicos. Por ejemplo, regresando a Piedras Negras, el presidente municipal estaba en la bolsa de los Zetas. Presidente municipal de Piedras Negras de aquella época. Un control total sobre el estado de Coahuila. Un control grandísimo sobre Tamaulipas. Del lado izquierdo tenemos a Humberto Moreira, gobernador de Coahuila, quien pierde a su hijo. Es ejecutado, su hijo José Eduardo Moreira, en octubre del 2012. Aquí hay dos versiones muy interesantes respecto a esta cuestión. Moreira, como indica el encabezado, describe que esto fue un acto de venganza del narco, en este caso de los Zetas. Hay muchos medios que dan esa información, pero hay otra información bastante interesante, que es que Humberto Moreira es descubierto por los Zetas, que está pactando, está negociando con otros grupos, está moviendo dinero que no es del cártel de los Zetas, y por eso ejecutan a su hijo. De la primera hay ciertos indicios, por ejemplo, que Humberto Moreira desarrolló un grupo de fuerzas de seguridad conocidos como los Gates, muy similar a GAFE, pero es otro grupo, para enfrentar específicamente lo que son los Zetas, y que abaten este grupo al sobrino de Z40, de Treviño, y que por esa situación se vengan. Pero algo muy importante que diversos ¿cómo podemos decir? Ex-Zetas han mencionado que Humberto Moreira estaba involucrado casi hasta los dientes. Diversos textos, algunos libros, entre ellos uno muy polémico de Sergio Aguayo, habla de esta situación. Incluso hasta el día de hoy tienen un problema legal, unas demandas a Humberto Moreira con Sergio Aguayo por la misma situación, porque él menciona a través de documentación Sergio Aguayo esta complicidad, contubernio entre Moreira y los Zetas. Por el otro lado tenemos a Tamaulipas y tenemos a Thomas Yarrington, que es bien sabido públicamente que fue uno de las cabezas que lavaron gran parte del dinero de lo que es el cártel del Golfo en su momento y de los Zetas. Se extendieron mucho por diversos estados de la República, pero son ejemplos muy importantes lo ocurrido en Coahuila y en Tamaulipas. Y bueno, por mi parte sería todo. Aquí les dejo la bibliografía como en la versión anterior. Les comento que no la cito en puntos específicos porque obviamente si quieren conocer más a fondo, más a detalle lo que comentábamos, pues pueden consultarla, ¿no? Por mi parte sería todo. Muchas gracias, espero les haya gustado. Un saludo.